Hay mucha gente que repite siempre que puede, fundada en el siglo IX, que es además la época precisamente del descubrimiento o redescubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago, y al camino factor sorpresa que te pueda ofrecer precisamente toda su esencia, todas sus enseñanzas. Es como los mejores embajadores o embajadoras que tenemos aquí en esta tierra son precisamente los peregrinos, porque normalmente, como es una experiencia que marca vida, es un camino, que todos somos peregrinos, que tu vida es como un camino, etapa tras etapa. Cada día es una nueva oportunidad. En el año 1989, la primera vez que hice el camino, recuerdo que el camino no es lo que soy. No había una infraestructura como hoy. Si exista ese peregrino o peregrina, ¿por qué va a realizar esa experiencia? Le dirá posiblemente pues, una serie de contestaciones así un tanto disuasivas, como tengo vacaciones, tengo tiempo libre, me gusta la naturaleza, me gusta el deporte, me gusta conocer gente. Es cierto, todo eso está en el Camino de Santiago. Por eso el Camino de Santiago es como un spa para el alma, que te produce por dentro una paz. Hello, pilgrims. Thank you for joining us today at the Way to Your White podcast. Today we have with us an special guest. He is Padre Castro from a town close to Santiago. So he is going to be talking to us about how he initiated into the Camino de Santiago and what he's done at the Camino de Santiago. Hola, Padre, buenos días. Gracias por unirse aquí al podcast nuestro de Way to Your Why. Le agradecemos mucho por estar acá y queríamos que nos hablara un poco de usted, Padre. Así bien, pues poco puedo decir de mí. Si acaso que soy santiagués de nacimiento, he nacido en Santiago de Compostela. Desde muy pequeñito estoy acostumbrado a ver pasar peregrinos que llegaban a mi ciudad y siempre me intrigó mucho el por qué venían, porque somos además un lugar del mundo que no queda camino de ningún otro lugar. Estamos en el Finisterre, en el fin de la tierra del continente europeo, así era conocida esta tierra en la época de los romanos. Siempre, digamos que este ver pasar a peregrinos, ver llegar a peregrinos a mi ciudad, hizo que ya desde muy pequeño surgiese en cierto modo como la curiosidad de poder saber, poder conocer más sobre esta historia, que es una historia que tiene unas raíces profundas y que además hace que a día de hoy el Camino de Santiago siga siendo un fenómeno sociológico difícil de explicar. En su momento nació en el contexto europeo y ahora es a nivel universal. El caso es que ya finalmente como mejor se pueden aprender las cosas es directamente probándolas. Así que fui peregrino, siendo todavía muy jovencito, hice el camino por primera vez y ya entonces pude sentir el latido del corazón del camino en mi propia vida. Seguí haciendo el camino año tras año, siendo muy joven, y ya finalmente, una vez que también mi vida se fue encaminando por un concepto de vida que va más allá, en cierto modo, de lo material, en el sentido de que buscaba también una especie de ideal para mi propia vida, el Camino de Santiago me ayudó mucho. Y lo cierto es que ya finalmente en mi ciudad natal, en Santiago de Compostela, tuve también el honor de poner en marcha un proyecto de acogida fraterna de peregrinos que llamé San Francisco de Asís, franciscano, y desde ahí pues simplemente permitir que en la última noche, en su llegada a Santiago de Compostela, de los peregrinos que pudieran estar en uno de los edificios históricos de la ciudad, el convento de San Francisco de Asís, y además al mismo tiempo vivir esa propia esencia del camino, ese sentido fraterno con los demás peregrinos, viviendo en la misma ciudad de Santiago de Compostela. Ya en los últimos años quiso, pues, en cierto modo, la providencia que viniese a parar a lo alto de la montaña, el llamado Camino Francés, justo en la entrada del Camino de Santiago, en Galicia, atendiendo una ermita fundada en el siglo IX, que es además la época precisamente del descubrimiento o redescubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago, un lugar muy hermoso, con una profunda carga espiritual que permite también el realizar aquí otra forma de hospitalidad que es de corazón a corazón, de alma a alma, de escucha a escucha, atendiendo también a peregrinos en este lugar emblemático en el Camino de Santiago por su historia, por su cultura, por su arte, por su espiritualidad y también por su hermosa naturaleza que nos envuelve y abraza en estas latitudes. Okay. Y ese primer camino que usted hizo, ¿a qué edad tenía cuando hizo el primer camino? Tenía 18 años. 18 años. Y en aquel entonces, me imagino que el camino ha cambiado mucho en cuanto a señalización y todo esto de aquella vez que lo hizo a hoy en día. Yo he hecho el camino 2 veces
y he encontrado que la señalización es muy buena. ¿Cómo estaba la señalización esa primera vez que hizo el camino? Pues en el año 1989, que fue la primera vez que hice el camino, recuerdo que el camino no es lo que soy. No había una infraestructura como hoy sí existe de acogida de peregrinos, de albergues, de restaurantes, de lugares en los que los peregrinos pueden servirse para que su camino sea un poquito más cómodo. En aquel entonces el camino todavía estaba siendo redescubierto, prácticamente no había albergues, con lo cual cada día era una auténtica aventura. Y es cierto que éramos además muy poquitos peregrinos. Con lo cual, digamos, tenía también un poco este encanto de lo salvaje y al mismo tiempo también de tú a tú, porque te permitía estar muy en contacto con muy poquitos peregrinos, con lo cual al final, siempre desde la libertad de cada uno, pues se podía permitir también el poder convivir, el poder compartir, el poder intercambiar experiencias, vivencias. Es curioso porque en aquel entonces los peregrinos seguíamos, prácticamente no había todas, digamos, estas señalizaciones oficiales que hoy sí hay y sobreabundan en los diversos caminos a Santiago, y nosotros seguíamos la flecha amarilla pintada a brochazo limpio por el que fue en su momento cura párroco de Santa María la Real de Ocebreiro, Elías Paliñas San Pedro, que pasa por ser él realmente quien tuvo esa genial idea de irse hasta Roncesvalles siguiendo el Códice Calixtino, el camino francés a Santiago, tal y como se desarrollaba en la época medieval, en el siglo XII, y él siguiendo, digamos, esa guía, esos topónimos que aparecen en latín, fue señalizando un camino para los peregrinos de finales del siglo XX y ya del siglo XXI. Qué cosas tiene la vida, ¿verdad? Que acabase finalmente aquí atendiendo también esta iglesia como sucesor precisamente de Elías, que fue en su momento, bueno, pues alguien que en cierto modo hoy se le reconoce como uno de los grandes impulsores, restauradores del Camino de Santiago. Él fue en cierto modo un visionario, un profeta. Cuentan incluso una anécdota de él que en su momento, cuando andaba en la zona de los Pirineos pintando flechas amarillas, lo retuvo la Guardia Civil, la policía. Lo interrogaron, le preguntaron qué estaba haciendo y él contestó que estaba preparando una invasión desde Francia. Fue profeta porque la invasión no solo vino desde Francia, desde Europa, es una invasión universal. Vienen peregrinos de absolutamente todos los rincones del mundo. Así que el camino tenía en aquel entonces un encanto especial. No tantas comodidades como hoy, lo cual está bien, evidentemente, y sobre todo con esta riada de personas que tenemos, es lógico que haya lugares dignos para poder atenderles, acogerles, para seguir practicando la hospitalidad, que es santo y seña también de la experiencia de la peregrinación a Santiago de Compostela. Sí, está muy interesante esa historia y le informo que para la semana que viene voy a estar entrevistando al sobrino de Elías. Vamos a estar hablando de esa historia que usted me está comentando, que es bien interesante. Según me contó José Manuel, su sobrino, en aquel entonces iban alrededor de 2.000 a 3.000 peregrinos, eran los que visitaban Santiago, hacían el camino en aquel momento, y hoy en día usted sabe que se ha masificado, que oficialmente que obtengan la Compostela este año ya está cerca del 500.000 de personas. Uh-huh. Así es, efectivamente, es cierto que, digamos que en ese sentido también los medios de comunicación, las redes sociales, han hecho su papel, porque siempre digo que los mejores embajadores o embajadoras que tenemos aquí en esta tierra son precisamente los peregrinos, porque normalmente, como es una experiencia que marca mucho, es una experiencia más que geográfica, no es simplemente trasladarse caminando de un lugar a otro, no es simple senderismo, es mucho más. Siempre digo que si usted le sale al paso a un peregrino, a una peregrina que comienza su trayecto, por ejemplo, en Saint-Jean-Pied-de-Port, en Francia, que lo hacen muchos, más o menos a un mes a pie de Santiago de Compostela, y le pregunta a ese peregrino o peregrina por qué va a realizar esa experiencia, le dirá posiblemente pues, una serie de contestaciones así un tanto disuasivas, como tengo vacaciones, tengo tiempo libre, me gusta la naturaleza, me gusta el deporte, me gusta conocer gente. Es cierto, todo eso está en el Camino de Santiago. Por eso suelo decir que no solo hay una motivación por peregrino, por tanto, tantas motivaciones como peregrino, sino muchas más, porque cada persona trae sus propias motivaciones. Su vida a cuestas, sus sufrimientos, sus tristezas, sus alegrías, sus esperanzas. Todo eso, digamos, queda a flor de piel en el Camino de Santiago, en la experiencia de la peregrinación a Santiago, que es lo que hace y consigue que sea una experiencia, ya digo, que va mucho más allá del hecho de poder realizar un camino de un lado a otro, un camino geográfico. Es sobre todo una experiencia interior. El camino es adictivo, hay mucha gente que repite siempre que puede,
es duro, físicamente es duro, es un esfuerzo, evidentemente. Pasamos de recorrer distancias, pues por ejemplo en carretera, en auto, a 120 kilómetros a la hora, al menos aquí es como tenemos limitadas nuestras autovías en España, pero pasamos a caminar 3-4 kilómetros a la hora, que es lo más natural para nosotros. Con todo eso nos permite sentir hasta el pálpito de nuestro corazón y sobre todo ir conociendo tantas y hermosas experiencias que el propio camino te va ofreciendo. Cuando alguna persona, algún peregrino me dice, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la mejor preparación para el camino? Simplemente le digo, ven tú, abre el corazón, abre el alma y simplemente déjate irradiar por la luz del camino. Permite que sea el camino factor sorpresa que te pueda ofrecer precisamente toda su esencia, todas sus enseñanzas. Es como una universidad, es como una escuela, es un continuo aprendizaje que luego además sirve para el camino de la vida, que ese es el auténtico camino, que luego continúa una vez que uno llega a Santiago de Compostela. Totalmente de acuerdo con todo lo que usted está diciendo. Yo lo he vivido en las dos ocasiones que he hecho el camino y quiero hacer un tercer camino. Obviamente yo no he hecho el camino completo porque por cuestiones de tiempo acá en Estados Unidos las vacaciones son limitadas. Pero si lo pudiera hacer, encantado de la vida, porque lo que yo he vivido en esos 7, 8 días cuando he estado caminando, la cantidad de personas que uno conoce, la cantidad de experiencias que le cuentan a uno. Y una cosa que he notado en las dos oportunidades que he hecho el camino es que las personas que van alrededor de uno, todos van hacia Santiago, o sea, todos van al mismo lado, pero cada uno va por una razón diferente, pero todos comparten una felicidad tremenda. O sea, es increíble que las personas están sufriendo físicamente, por ejemplo, porque a veces le pueden salir las ampollas y todo esto, pero igual van contentas. Así es, justamente el Camino de Santiago es, a mi modo de ver, una esperanza para la humanidad, porque se pone de manifiesto que la convivencia entre diferentes es posible, porque al final es verdad, el camino iguala mucho. Todos caminando hacia una misma meta, cada uno a su paso, con entera libertad. La libertad es muy importante y en el camino se respeta mucho, pero al mismo tiempo también comprendiendo que formamos parte de un todo, que es una gran familia universal, que es la humanidad. Por eso el camino creo que nos humaniza mucho y al mismo tiempo también nos diviniza, porque nos permite abrir todos nuestros sentidos, que a veces los tenemos atrofiados, quizás un poco cansados ya también del trayecto de la vida, los golpes de la vida, los sufrimientos, las tristezas. Pero en ese sentido, a veces digo que el Camino de Santiago es como un spa para el alma, que te produce por dentro una paz tal que aunque el cuerpo esté dolorido, incluso la psicología, la mente, porque a veces también está como una lavadora centrifugadora que está continuamente dando vueltas, y esto lo dicen muchos peregrinos además, el poder quedarse unas horas consigo mismo, con sus pensamientos, que es tan importante el pensamiento, porque al final es un poco el timón que guía también en buena medida nuestra vida, pero el camino es esa pedagogía, psicopedagogía también que ayuda a pacificar mucho tantas turbulencias que tenemos dentro. Por eso es sanador. El camino es también como si fuera un hospital, un sanatorio, en donde uno puede poner cura o al menos un poquito de bálsamo a esas heridas del alma que tanto duelen y que evidentemente cada cual trae sus propias cicatrices, trae su propia vida a cuestas y sin embargo el camino permite, insisto, el descubrir este caudal de humanidad. Suelo decir además que los peregrinos en el camino, la inmensa mayoría, están en su mejor versión como personas humanas. Sacan lo mejor de sí. Y esto evidentemente luego tiene un efecto contagio, se nota, se percibe. En el camino se produce el milagro de que el desconocido te mira a los ojos, te saluda y te ayuda si lo necesitas. Y no importa quién eres, de dónde eres, qué lengua hablas, qué religión tienes, qué raza. Es la fraternidad humana en su máxima expresión. Por eso digo que el Camino de Santiago es, a mi modo de ver, actualmente una especie de gran esperanza a nivel universal que demuestra que otra forma de vivir es posible. Lo es. Vengan y vean. Así es. Mire, y cuénteme algo. Entiendo que el Camino de Santiago está nombrado por la UNESCO como una de las maravillas del mundo. ¿Cómo fue? Usted estuvo cuando, creo que eso fue en el año 93, si no me equivoco, que el Camino francés y el Camino del Norte también comenzó a formar parte de la UNESCO, de la lista de la UNESCO. ¿Usted estuvo involucrado de alguna forma en ese nombramiento o sabe algo que nos pueda contar? No, simplemente que es algo además de pura lógica.
Primero porque el Camino de Santiago artesona también además mucho arte, por ejemplo el románico, que floreció mucho en Europa y en particular a través de las distintas rutas a Santiago de Compostela. Por tanto, ya simplemente por esto ya merecería esa denominación. Pero sobre todo por el hecho humano, creo que esto es muy importante, porque el Camino de Santiago fue en su momento un vínculo entre los pueblos de Europa, en la época medieval, en la que estos pueblos se conocían o bien por la guerra, por la violencia, o bien por el comercio, por el interés, y fue, digamos, en ese contexto europeo el primer gran intento de fraternidad entre los pueblos de Europa. Lo sigue siendo hoy, pero afortunadamente además hoy, como ya no hay fronteras en ese sentido, de que se puede venir hasta de lugares tan distantes de aquí como pueda ser Australia o Nueva Zelanda, son ya tantos y tantos hombres y mujeres de absolutamente prácticamente todos los rincones del mundo que vienen a nosotros. Con lo cual, el Camino de Santiago es patrimonio universal de la humanidad. Lo es la ciudad de Santiago de Compostela, la ciudad histórica. Lógico, es una maravilla, también es una ciudad monumental, la catedral es algo realmente bello, único. Lo es el camino francés en su momento. Luego fue señalado también el camino primitivo y el camino norte. Y ya más recientemente los 4 caminos que vienen por Francia. Es decir, se puede apreciar el Camino de Santiago o la propia ciudad de Santiago de tener varias nominaciones o reconocimientos de patrimonio universal de la humanidad. Y esto implica ni más ni menos lo que antes decía, que estamos hablando de un hito de humanidad a nivel universal que tiene que ser reconocido, ya no solo por su historia, por sus monumentos físicos, materiales, sino sobre todo por ese caudal profundamente humano que confluye a lo largo y ancho de los diversos caminos a Santiago de Compostela. Así es. ¿Nos puede contar un poco acerca de la Catedral de Santiago? O sea, del momento que se construye, ¿qué información nos puede dar de la Catedral de Santiago? Bueno, lo que sabemos por la historia, y ahí se funde un poquito también la tradición oral, que era muy importante también para poder gestar historias que hoy conocemos, porque realmente tenemos poca documentación por escrito, bibliográfica. Lo que la tradición nos dice es que en el siglo IX se descubre un sepulcro que, puesto que la tradición oral decía que Santiago Cebereo, uno de los discípulos de Jesús, había sido el encargado de traer la buena noticia del Evangelio hasta los confines occidentales, en aquel entonces conocido, todavía no los conocíamos a ustedes. Desde aquí, desde el contexto euroasiático, no sabíamos todavía que existía América, con lo cual este era el fin del mundo. Insisto en lo de, todavía existe hoy, el cabo Fis Terra, en galego, Finis Terrae, el fin de la tierra. Pues bien, el caso es que esa tradición decía que los evangelizadores eran soterrados allí en donde habían evangelizado, en el caso, por ejemplo, de Pedro y Pablo en Roma. Pues bien, la tradición situaba a Santiago Cebedeo, el hermano de Juan, uno de los discípulos además más cercanos a Jesús, predicando en la Hispania romana. Y en particular se ceñía mucho a una de estas provincias, la Galaecia, que era, digamos, el noroeste de la península ibérica. Pues bien, se había perdido el rastro de ese sepulcro por cuestiones históricas y ya finalmente cuando se descubre a través también de pues una tradición milagrosa que dice que una estrella o un grupo de estrellas iluminaba en la noche el corazón de un bosque y que un ermitaño que se llamaba Pelayo fue quien fue a ver qué sucedía en el corazón del bosque y descubrió el sepulcro. A partir de ahí se asocia inmediatamente ese descubrimiento milagroso. Hay quien dice que Compostela, el nombre de la ciudad, viene evidentemente del apóstol Santiago, pero también de Campus Stellae, campo de la estrella, en alusión a esta tradición del milagro celestial. También hay quien dice que es Compositum Telus, que podría significar literalmente cementerio, cosa cierta, porque era una zona, un lugar, un espacio sacrosanto de enterramiento. El caso es que a partir de ahí, también en un contexto determinado político en el que había una lucha en la península ibérica entre el Islam y también los pequeños reinos cristianos que subsistían en el norte de la península, se hace esa lectura de que esto era un signo divino, un impulso, digamos, para la reconquista, de manera que hay un rey que se llamaba Alfonso II el Casto, que dice es el primer peregrino conocido de la historia, porque inmediatamente el propio rey se viene hasta el lugar del descubrimiento para ver qué había acontecido. Manda a construir una pequeña iglesia, al poco tiempo otro rey sucesor manda a construir una iglesia un poquito más grande y ya finalmente sabemos que
comienzan a fluir los peregrinos, la iglesia se queda ya muy pequeña y se construye la catedral románica. En el año 1075 se comienza y finalmente en 1211 se consagra. Y en todo caso se acaba convirtiendo en un lugar hoy con un valor histórico, artístico, espiritual de primera magnitud, pero en aquel momento era muy importante porque era en cierto modo como la casa de los peregrinos que llegaban a Santiago en unas situaciones a veces de mucha penuria. De hecho, sabemos que la propia catedral hubo épocas que no tenía puertas de entrada, el propio pórtico de la gloria era el lugar de entrada de los peregrinos y allí incluso pasaban la noche. Con lo cual, digamos que el buque insignia, el gran símbolo que tenemos en la ciudad de Santiago de Compostela, no puede ser otro, la Catedral de Santiago, que a día de hoy sigue siendo un monumento muy admirado, muy visitado, y además una referencia espiritual e incluso emotiva, muy emotiva para los peregrinos, porque saben que cuando llegan allí, a la Catedral de Santiago, el camino, al menos este camino, estas etapas del camino, concluyen. Hay quien sigue también hasta Fisterra o Musía, en la costa de Galicia, simplemente para poder ver finalmente ese fin de la tierra, el océano abierto, esa experiencia hermosa de contemplar un atardecer, como simbolizando también ese final de este camino terreno. Una etapa que se cierra, otra etapa que comienza. Así es espectacular. Yo tuve la oportunidad, yo sí fui en carro a la Fisterra, pero muy bonito cuando uno llega a esa parte donde está el faro. Y como uno está bien alto, uno aprecia, y en uno de los momentos que aprecié el mar, a lo lejos, es un efecto visual, pero a lo lejos se ve que la Tierra es redonda, que en aquel entonces no se sabía. Sí, así es. Y además, mirando hacia allá, están ustedes, está América. Así es, hacia ese lado, porque eso está en la parte oeste de España. Sí, sí. No, es bien interesante. Y cuénteme algo, cuando usted fue, entiendo que usted fue cuando estuvo en el convento de San Francisco, ahí usted ayudó como hospitalero también. Sí, era en cierto modo una especie de deuda que sentía por el camino, por mi ciudad, y ya como franciscano estuve allí varios años en ese magno convento, que es un lugar también con mucha historia, muy especial, y decidí que en los veranos iba a dedicar pues, parte de mi tiempo a realizar algo tan sencillo como abrir la puerta en un espacio histórico-artístico de manera gratuita, altruista. El donativo que los peregrinos podían dejarnos para los gastos que había era un donativo que entregábamos en nuestro albergue, centro social que tenemos para la atención de personas sin hogar y de familias sin recursos en la ciudad de Santiago de Compostela, que lleva funcionando ya más de 50 años. Y el caso es que era un poco pues eso mismo, ¿no? Permitir que el peregrino que llega, que normalmente se queda una noche, al día siguiente se va, que esa noche pudiera estar cerquita de la catedral, como a 200 metros, y además en un lugar de paz como este. Un poco con la idea también de que no se diluyese esa esencia del Camino de Santiago, porque es cierto también que la ciudad de Santiago de Compostela actualmente es una ciudad muy turística. Y a veces el peregrino esto le produce también un cierto choque cuando llega, después de escuchar los pajaritos en los bosques, los arroyos que corren. Cuando llega a la plaza del Obradoiro, que es la plaza principal, delante de la catedral, siempre digo que es la plaza del mundo en la que más emociones se concentran por metro cuadrado, porque ahí llegan todos los peregrinos de los diversos caminos y ese es el punto, digamos, simbólico más emocional. Por eso lloran, sonríen, cantan, saltan, se quedan en la plaza contemplando las torres de la catedral que hacen un giro ascensional hacia el cielo. Y el caso es que quise eso mismo, darles esa oportunidad de que una vez que llegasen a la ciudad no se diluyesen como si fueran, digamos, turistas que se fuesen a los diversos espacios ya pensados de alojamiento de turistas, sino que pudiera haber así algún lugar, digamos, entre comillas, cálido con ambiente de camino para ellos. Funcionó durante más de una década, fueron aproximadamente 20.000 peregrinos que hicieron noche allí y resultó ser una experiencia también muy bonita de contacto, de encuentro, de escucha a los peregrinos. Además, en ese momento también puntual y tan importante de la llegada a la ciudad de Santiago de Compostela, la ciudad del apóstol. ¿Alguna historia de todos esos peregrinos que tuvo la oportunidad de atender? ¿Alguna historia que algún peregrino le haya dicho y dije, wow, esto es bien interesante? Me imagino que todas son interesantes, pero esta resaltó sobre todas las otras historias que esos peregrinos contaban. Me es muy difícil elegir una porque conozco muchas y cada cual pues tiene de alguna manera su parte profundamente humana.
Trato además de estar mucho con peregrinos, de escucharles, de atenderles, de estar un poco a su servicio. Suelo decir además que mi tarea aquí es ser socorrista de peregrinos, Okay. porque además estamos en alta montaña, aquí nieva, y a veces pasan peregrinos en medio de la nieve y ya en alguna ocasión he tenido que socorrer a alguno. Entonces podría contar pues experiencias tan hermosas como cuando daba el abrazo, antes de pandemia, siempre acababa la celebración por la paz que hacía en Santiago de Compostela y que hago también aquí con la celebración de la misa de peregrinos en Santa María de Ocebreiro, acababa siempre dando un abrazo a cada peregrino. He tenido que dejar de hacerlo por pandemia, evidentemente, y ahora también un poquito por prudencia. Entonces ahora los doy más seleccionados en el sentido de que me los piden y los doy, Okay. pero ya de una manera masiva. El caso es que recuerdo que fue aquí, en Santa María de los Ángeles, que entró una peregrina en el santuario y nada más entrar se emocionó mucho. No sé por qué en ese momento sentí el impulso de acercarme a ella y nos abrazamos. Luego ella se quedó a la celebración de la misa y luego ya con el tiempo, a través de WhatsApp, me contó su experiencia. La subida a Ocebreiro es una de las etapas míticas del Camino de Santiago, de las más duras, junto quizás con la etapa de subida hasta Roncesvalles desde el lado de Francia, de Saint-Jean-Pied-de-Port, en los Pirineos. Son como 9 kilómetros de subida a montaña arriba, y esta muchacha lo que me contó es que ella venía muy dolorida, tenía un problema grande en una rodilla, le producía dolor y por tanto pues sufrimiento, y ella sintió en un momento dado una especie de orfandad subiendo hasta aquí sola y sintió la necesidad de poder oír la voz de su mamá. La llamó por teléfono, su mamá vive a miles de kilómetros de aquí, la llamó a su país, habló con su mamá, pero al finalizar la llamada ella se quedó con la sensación de que muy bien, he hablado con mi madre, pero mi madre no está aquí, yo necesitaba ahora un abrazo. Bueno, ya ven cómo acaba la historia, ¿no? Llega a Santa María de Ocebreiro, entra a la iglesia y un espontáneo sale y le da un abrazo. Y ella luego me decía que estas cosas no pasan por casualidad, que ella sentía que Dios le había enviado el abrazo de su madre en ese momento a través de quien estaba más a mano. Qué increíble. Y así como esa, hay miles de historias. Y tantas experiencias que podría contar, sí, muchísimas. Sí, no, la experiencia del Camino de Santiago como tal, yo digo que es una de las experiencias más bonitas que yo he tenido en mi vida. Y yo he ido a muchas partes del mundo, pero todo lo que uno puede ver haciendo el Camino de Santiago es increíble. Que después lo traslada, como muchas personas dicen, cuando una persona va de vacaciones y va a ver paisajes muy bonitos y todo lo demás, cuenta sobre la vacación, pero por 1 o 2 días. Cuando una persona va al Camino de Santiago y cuenta sus experiencias por semanas y meses y trata de convencer a otras personas que vayan al camino también. Por eso digo que los mejores embajadores que tenemos son los propios peregrinos. El camino es una experiencia de superación. He conocido muchas historias de personas que lo están pasando mal, con enfermedades, incluso enfermedades muy serias, y sin embargo vienen a hacer el Camino de Santiago. Conozco a peregrinos con ELA, conozco a peregrinos con cáncer, que sin embargo dicen que les ofrece el camino, digamos, una inyección vital de fuerza, de ánimo tan grande que les ayuda incluso en su tratamiento, en su proceso de llevar la enfermedad. Personas que han sufrido la pérdida de un ser querido. Aquí, cuando vine a Santa María de Ocebreiro, inmediatamente un altarcito, que es justo el altarcito al pie del cual está el sepulcro de Elías Bariña, ahí pusimos una placa que pone a todos los peregrinos que caminan en la eternidad, porque todos tenemos una historia de pérdidas de seres amados. Y he comprobado que esa tristeza por la pérdida de un ser querido, lo mismo es en Estados Unidos, en Venezuela, en Brasil, Argentina, Japón, Corea, Nueva Zelanda o cualquier lugar del mundo. Lo he comprobado en propia persona. Entonces ese altarcito está dedicado a todos aquellos que caminan en la eternidad, haciéndoles ver que ya no está físicamente, pero está espiritualmente en tu recuerdo, en tu memoria, en tu corazón, en tu alma, en tu cariño. Y esto suele producirle a los peregrinos mucha emoción, hasta el punto que incluso depositan aquí fotografías de sus seres queridos, pero salen con una especie de impulso mayor para poder comprender que la vida es más que lo que se ve, que no somos solo pura materia, que hay una parte espiritual,
que está muy latente en el camino. El camino tiene alma. Si no fuera así, sería una mera ruta de senderismo, una mera ruta de, bueno, pues vamos, nos lo pasamos bien, caminamos hasta que nos cansemos y nos vamos a tomar algo. Pero el camino es mucho más que eso. Y es lo que atrapa el corazón de tanta gente. Así es. Y padre, así para concluir por el día de hoy, ¿qué consejo le daría a esta persona que no ha quiere ir al camino, pero no ha terminado de tomar la decisión de ir al camino? Pues lo primero, comprende que la vida es un camino, que todos somos peregrinos, que tu vida es como un camino, etapas, etapa tras etapa. Cada día es una nueva oportunidad, es una hermosa historia. Cada uno, evidentemente, pues tiene que lidiar muchas veces con las circunstancias adversas, pero es cierto que el ser humano tiene una gran capacidad de resiliencia, una gran capacidad, casi diría como los escultores, de esculpirse a sí mismo, aunque a veces sea roca dura, mármol duro. Sin embargo, tenemos que ser escultores de nuestra propia vida. En todo caso, quien quiera venir, insisto, creo que es importante traer la mente sin prejuicios, abierta, casi como quien va a vivir la experiencia de su vida. Luego puede ser duro, porque es duro, el camino también es duro, pero hay un aprendizaje también en la dureza. Pueden suceder muchas cosas, pero de todo ello se puede acabar sacando también unas conclusiones que luego sirven para ese otro camino que es la vida misma. Por eso venir a hacer el Camino de Santiago implica una gran novedad, en el sentido de va a ser distinto a cualquier otra cosa que hayas hecho en tu vida. Y sobre todo, permite que tus sentidos estén muy a flor de piel. Y te digo más, abre incluso otro sentido que lo tenemos muy atrofiado, el de la espiritualidad. Sí es. Porque verás, percibirás una paz tan especial que quizás no cambie tu vida en las circunstancias, pero habrás cambiado tú. Y ya tienes además una base, una fortaleza interior para poder enfrentarte precisamente a los retos de tu propia vida. Así es, porque al cambiar la vida de uno puede ver diferente el mundo en el que uno vive y uno puede hacer las cosas de una forma diferente. Cambiar mente y corazón y en equilibrio. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Padre Castro, por la entrevista del día de hoy. And thank you, Pilgrim, for being with us today, watching our chapter today. And please leave your comments on the comment sections to let us know what topics do you like that we cover on the podcast. The Way to Your Why. Please follow us at the YouTube. And then, gracias de nuevo, Padre. Buen camino. Efraín, si me lo permite, concluyo con la bendición de peregrinos. Okay. He compartido con decenas de miles de peregrinos. Es una bendición que tenemos en 48 lenguas del mundo. Okay, claro si que me lo sí. permite, le ofrezco la bendición. Claro que sí. Que el amor sea luz de esperanza en tu caminar. Que la paz sobreabunde en tu corazón. Que la bondad sea tu huella en esta vida. Que la fe te afiance frente al misterio de la vida. Y que llegado el momento de alcanzar la meta, Dios, el amor te abrace eternamente. Sé feliz y haz felices a los demás. Ultrella, Susella, ánimo adelante, más allá y hacia lo alto, hacia el cielo. Buen camino de vida. Gracias. Amén. Hasta luego, Padre. Muchísimas gracias. Hello, pilgrims. Thank you for joining us today at the Way to Your Why podcast. Today we have with us